En el tema 18 vamos a hablar de los actinomicetales. Entre estas bacterias pues tenemos las famosas micobacterias. Entre ellos pues por supuesto la más conocida, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Estas micobacterias se caracterizan porque su pared celular es muy particular, ya que además de la membrana plasmática que contienen todas las bacterias, pues tiene un peptidoglucano, que es esta acá, y tiene además proteína de membrana plasmática, que son estas que están acá, tiene además arabinogalactano, que es la que vemos acá, tiene lipoarabinomanano, que es esto que ustedes ven acá, y además ácidos micólicos y glucolípidos. Esto hace que tenga una gran resistencia al alcohol. Por lo tanto, las coloraciones donde se utiliza este alcohol pues no van a servir, como en el caso del GRAN. Y se llaman por eso bacterias ácido-alcohol resistentes o alcohol ácido resistentes. Tienen la característica las micobacterias de producir crecimiento en cordón como serpentina de cepas muy virulentas. Se clasifican de acuerdo al ritmo de crecimiento, la producción de pigmentos de presencia o ausencia de luz, al tipo de parasitismo celular que determinan o a los principales cuadros clínicos que producen. Entonces las micobacterias patógenas del humano pueden diferenciarse en base a la velocidad de crecimiento, a la producción de productos cromogénicos, en la luz, en la oscuridad. Y en estos pues tenemos los fotocromogénicos, los escotocromogénicos y los no cromogénicos. Hablemos de Mycobacterium tuberculosis, vamos a hablar un poco de Mycobacterium leprae. Y existen otros micobacterios relacionados a infecciones oportunistas como Mycobacterium avium intracelular o complex. Dentro de la clasificación de las micobacterias también puede ser por su poder patógeno. Entonces tenemos el grupo 1, tenemos Mycobacterium cansani, que generalmente la mayoría son oportunistas. En el grupo 3 tenemos las patógenas, que es Mycobacterium tuberculosis, africano y Mycobacterium de tipo bovis. Desde el punto de vista patogénico, la presencia de ácidos micólicos, sulfolípidos y proteína de pared hace que se genere interferencia en las interacciones fagosoma-lisosoma del macrófago y además que se generen o se produzcan resistencia a los mecanismos dependientes al oxígeno. Tiene la capacidad de inhibir la molécula de unión específica, el antígeno endosomal específico, llamada EEA1. Y el lipoarabinomanano tiene la característica, además de interferir con lo que habíamos hablado anteriormente de la interacción fagosoma-lisosoma y la resistencia a los mecanismos dependientes, además ayuda a la fijación a la superficie de los macrófagos alveolares, a la inhibición de la presentación del antígeno por los linfocitos T y a la modulación de la producción de citoquinas por linfocitos T. Los principales mecanismos de estructura de las bacterias realmente son la inmunidad celular. Entonces aquí tenemos por ejemplo la presencia de micobacterios. Estos a través de los componentes patogénicos que hablamos anteriormente pues interactúan con linfocitos T, pueden ser ayudadores o citolíticos, y estos van a producir citotoxicidad, va a estimular un sistema de citotoxicidad donde se va a embeber, va a ingresar la bacteria al lisosoma. Van a crecer dentro del fagosoma, van a liberar luego de su crecimiento por rompimiento de este macrófago más componente bacteriano y se va a generar así una gran fagocitosis y luego va a producir una especie de reclutamiento del linfocito CD8 hasta generar lo que se llama un granuloma, que no es más que la conjugación del linfocito CD8 tratando de una u otra manera de aislar o contener al micobacterio. Entonces, finalmente la capa efilina rodea al granuloma, lapidando la lesión. Esto, por supuesto, es una gran capa de efilina y además hay la producción o la quelación de calcio, y esto produce realmente la característica de un granuloma caseificante. Entonces, hay caseificación, clasificación, información de cavitaciones. Entre los factores de patogenicidad está el factor cordal, los sulfolípidos, la catalasa, la producción de sales de amonio. Y por supuesto todas estas producen inhibición del fagolisosoma y disminución de la muerte intracelular. Esta, por supuesto, la causante de la tuberculosis, que puede ser primaria y secundaria,
La diferencia entre una y otra es que la tuberculosis primaria hay multiplicación rápida, diseminación y no hay necrosis. Y en la secundaria no hay multiplicación, es localizada y generalmente hay necrosis. Muchas de estas pasan desapercibidas de una u otra manera. En cuanto a los métodos de diagnóstico, tenemos diagnóstico inmunológico como la prueba cutánea y la tuberculina, el cual va a variar, que es la reacción de Mantoux, puede variar generalmente en países desarrollados donde no se aplica la vacuna contra la tuberculosis, generalmente se considera positiva cuando da una pápula mayor de 5 milímetros, mientras que en los países donde se aplica la vacuna y además es de alta endemicidad para tuberculosis, se considera más de 10 milímetros para dar positivo. En cuanto a microscopía, tenemos la tinción de Zinc-Nielsen, que es ácido alcohol resistente caliente. Lo que se hace es probar el ácido alcohol resistente. La tinción de Quinjón, que simplemente es una prueba parecida a Zinc-Nielsen, pero no es caliente, sino es en frío. Y la tinción ácido resistencia de fluorocromo de Truan. Existen pruebas basadas en ácidos nucleicos, que son las pruebas que se utilizan sobre todo para la clasificación de micobacterias no tuberculosis. En cuanto al cultivo, existen medios de agar sólido con huevo y medio de caldo. La identificación se hace por propiedades morfológicas, reacciones bioquímicas, análisis de los lípidos de la pared celular, la presencia de sondas de ácidos nucleicos y la secuenciación de los ácidos nucleicos. Aquí tenemos la adición de Zinc-Nielsen, por supuesto, observando la presencia de bacilos ácido alcohol resistente. Desde el punto de vista del informe de baciloscopia para determinar la presencia o no de micobacteria en tuberculosis, pues se define ausencia de bacilos por más de 100 campos de cero, y cuando tenemos más de 10 bacilos por un campo, pues la prueba es prácticamente muy positiva. Entre los cultivos tenemos cultivos de contaminación de la muestra con hidróxido de sodio, medios de huevo como lobo estengense o con agar. El problema de los cultivos es que generalmente estos cultivos tardan mucho tiempo, más o menos 2 meses. Aquí están las características clínicas de las micobacterias no tuberculosis. Realmente vemos, por ejemplo, que existe una variedad y algunos tienen preferencia, por ejemplo, hacia la piel, otros gastrointestinal, otros de tipo genitourinario. Dentro de las micobacterias de importancia clínica también está Mycobacterium leprae, que es el causante de la enfermedad de Hansen o la lepra. Es una bacteria que se caracteriza por crecimiento muy lento. No se puede cultivar en medios artificiales, esto es importante que lo sepan. Las manifestaciones clínicas dependen de la reacción inmunitaria generalmente del paciente. Y vemos que en pacientes con una gran inmunidad de tipo celular, las lesiones realmente son carentes de bacilos y va a producir la manifestación de una lepra tuberculoide, una lepra poco nodular, más hipocrómica, mientras que la ausencia de una inmunidad celular va a generar una gran presencia de bacterias en la lesión, y esto va a producir una lepra lepromatosa que se va a caracterizar por una gran reacción desde el punto de vista patogénico, con la presencia de nódulos. Entonces es indirectamente proporcional la lesión, la presencia de lesiones, de acuerdo al grado de inmunidad. Entonces tenemos este cuadro que es importantísimo. Entonces en lesiones pausovacilares es porque tenemos una gran inmunidad celular, y en lesiones multivacilares es porque tenemos muy poca inmunidad de tipo celular. Entre las características del tipo de lepra dijimos que el organismo de la lesión es realmente tuberculoide y lepromatosa. La presencia de linfocitos en lesiones es muy positiva en tuberculoide, menos en lepromatosa. La presencia de anticuerpos anti-Mycobacterium leprae es mayor en la lepromatosa que en la tuberculoide, y se puede conseguir organismos en la lesión, por supuesto, más en lepromatosa, como habíamos dicho, y menos en tuberculoide. Las características clínicas es que la tuberculoide produce escasas placas eritematosas o hipopigmentadas, mientras que la lepromatosa produce muchas máculas, pápulas y nódulos eritematosos con gran destrucción de tejidos. Eso con respecto a Mycobacterium. Otro de los actinomycetes productores o que presentan ácidos micólicos en su pared es género Nocardia.
Su hábitat ambiental es el ambiente, no es flora normal, es un aerobio estricto, catalasa oxidasa peróxido dismutasa positivo, es un bacilo gram positivo ramificado con tendencia a fragmentarse, débilmente alcohol resistente, posee ácidos micólicos, específicamente ácido tuberculoesteárico, y tiene un factor de cordón que está mediado por la tetralasa unida al ácido micólico. Actualmente se han aceptado oficialmente casi 100 especies, de las cuales 11 se conocen como patógenos humanos. Entre las importantes son Nocardia asteroides. De la especie Nocardia tenemos asteroides complex, brasilensis, nova y francinica. Actúan generalmente como oportunistas por la presencia de catalasa, superóxido dismutasa y factor cordón, que son los factores de virulencia importantes. Tiene capacidad de replicarse en los macrófagos, evita la fusión fagosoma-lipsosoma y evita la acidificación del fagosoma y evita la presencia de la fosfatasa ácida. Desde el punto de vista de la patogenia, hay una forma pulmonar que se genera por inhalación del suelo materia orgánica y una forma cutánea que se genera por inoculación directa por pinchazo con espina o astilla, que va a producir una fístula o micetoma con fístulas. En cuanto al diagnóstico, es fácil, abundantes bacilos en la lesión, la muestra de esputo o aspirado de pus, el examen directo se hace a través de una tinción de grado o tinción de silicio modificada. Crecen en aerobiosis, en 2 o 5 días colonias arrugadas y pigmentadas muy características. El examen directo por coloración puede utilizar GRAN, metamina de plata o King-Job, que simplemente es una coloración de síndice, pero se hace en frío. El cultivo de las colonias presenta un aspecto variable, hifas aéreas o ácido alcohol resistente, crecen en la mayoría de los medios, el medio realmente directivo es el BCY, crecen también en medios para hongos y micobacterios y en temperatura óptima de 27 a 32 grados centígrados. Esto pues todo con respecto al tema 18.